Buenos días, Venezuela, buenos días, América, buenos días, mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela, esa que tanto amamos y por ella luchamos hasta lograr y alcanzar el objetivo principal, que es la justicia y la libertad de este amado pueblo, porque para nosotros, a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, y de Noticias MCN Venezuela, Blog Pop, y de nuestra emisora de radio, que este año no solamente la consigues en el blog, sino también a través de la aplicación Seno Player. Ya nos ubica ahí en nuestra emisora de radio para todo el mundo. Igualmente nuestros aliados de Sigatoca TV, Noticias Sigatoca TV Venezuela e Internacional, y también de Siempre Venezuela Siempre, allá en el norte de Santander, en la Guajira colombiana, para toda Colombia y el Caribe. Y no puedo dejar de saludar a nuestra querida periodista Laure Carrier, allá en la mancomunidad alemana francesa, que retransmite todas estas programaciones para la Europa y hasta el norte del África. Y la gran familia de GTTR para Estados Unidos y el mundo, todas las plataformas. Hoy nos vestimos de lujo. Para mí es un privilegio tener un invitado especial, de esos hombres que regularmente lo reconozco cuando digo hombre íntegro y leal a esta patria. Se trata del doctor Henry Alviare. Aparte de su condición de coordinador nacional de organización de 20 Venezuela, que es la organización que preside, que dirige María Corina Machado, también ha sido un hombre entregado, alma, vida y corazón a esta lucha libertadora para poder empezar ese proceso de transformación política, ese verdadero nuevo pacto social y sobre todo ese país de la Venezuela de lo posible. Henry, bienvenido. Además decirte, darte Bueno, la qué placer, bendición mi querido José, sí, bienvenido. mi querido José Gregorio Contreras Opeña. Así Un es. placer, José Gregorio, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, Henry. Como siempre, al frente de todo esto, buscando que cada día nos sumemos mayores venezolanos de bien, amantes de esa justicia y la libertad que pregonamos, y que en verdad despertemos la conciencia ciudadana e inclusive también el sentimiento verdaderamente de querer esta patria. Yo siempre digo, Henry, que para amar esta patria debemos conocerla, debemos respetarla y debemos admirarla. Y es allí donde se fortalece ese espíritu de lucha, que hombres como tú y ese gran equipo en cual te encuentras permanentemente y día a día, pues buscan no solamente conocerla, respetarla y admirarla, sino amar a esa Venezuela que no podemos bajo ninguna circunstancia, a pesar de lo que haya pasado o esté pasando, dejar de amar a Venezuela. Ese es un sentido. Henry, entremos en materia inmediatamente. Henry, voy a comenzar. Tú has visto la condición. Primero voy a Henry Alviares, el abogado. Venezuela, la condición en el estado actual de Venezuela nos hace ver dos cosas. Los venezolanos estamos en una total orfandad, constitucionalmente hablando. No tenemos un presidente constitucional, porque el que está en Miraflores es un usurpador ilegítimo e ilegal. 72 personeros de la Asamblea 2015 se pusieron al margen de la ley y de esta constitución, que pasaron por encima de ella y un plumazo eliminaron el 233 y con ello el interinato, independientemente lo que ya sabemos y hemos denunciado del interinato, pero era la figura que había que estar ahí para hacer el equilibrio, se llamara el personaje que estaba ahí o cualquier otro que hubiese nombrado, pero ellos borraron eso para seguir arrodillándose al régimen y crear una comisión que realmente es inconstitucional para proteger supuestamente los activos que están en el exterior para poder entrar en lo mismo. Y hoy esos mismos actores están pidiendo levantamiento de sanciones, pero para oxigenar al régimen de Nicolás Maduro. Pero entonces la pregunta está básicamente está en lo siguiente. ¿Quién va a resolver el problema del estado actual de Venezuela de inconstitucionalidad que ya sabemos y estamos en orfandad porque no tenemos presidente?
Bueno, sí, efectivamente es una situación complicada que nos hace afirmar que Venezuela es un estado fallido, un estado carente de institucionalidad y en todo caso más que de institucionalidad, de legitimidad. Entonces tenemos que apelar precisamente a esa legitimidad que da la soberanía del ciudadano, ¿no? Poder ejercer y poder buscar la manera de que efectivamente podamos encontrarnos o reencontrarnos con la democracia a través de un proceso transicional que nos permita pues poner orden en un país que está absolutamente anarquizado, pero peor que anarquizado, secuestrado, ¿no? Por unas entes pues prácticamente que se han convertido en un sistema criminal que ha sido coadyuvado por una tendencia internacional en procura pues, de desestabilizar la democracia de Occidente. En ese propósito, pues, es donde nos toca a nosotros como venezolanos, pues, por supuesto, alzar la voz, no solo dentro del país, sino fuera del país, para que permita, a través de una supervisión y una interlocución legítima a nivel internacional, que Venezuela y que nos encontremos, los venezolanos nos encontremos nuevamente en el cauce democrático extraviado, atropellado y aniquilado, ¿no? Entonces, prácticamente esa es la lucha que estamos dando, ¿no? Una lucha, pues, por supuesto, como bien dice María Corina Machado, de carácter existencial, porque al final se trata no de un cargo político, no es de la presidencia, no es de la diputación, de la gobernación, sino en todo caso de lo que representa para nosotros la posibilidad de reencontrarnos como sociedad. Es una lucha de carácter, José Gregorio, ético, porque es la lucha del bien contra el mal, ¿no? Es una lucha de la Venezuela decente, que es la mayoría, contra un grupo que prácticamente al margen de la ley tiene todos los poderes secuestrados. Y finalmente una lucha espiritual, porque bueno, es de fuerzas oscuras contra el deseo y la bondad y la necesidad de reencontrarnos como nación y como familia. Entonces, bajo ese esquema es que estamos pues nosotros emprendiendo este proceso y para ello entendimos, ¿no?, en esta organización que para poder lograr ese sueño aspiracional, ese deseo que tiene la mayoría de la sociedad venezolana, que es alcanzar la libertad, es poder renovar el liderazgo nacional. En una primera instancia, desplazando a una clase política que lamentablemente ha traicionado el deseo ciudadano de poder ser libre, y después, pues, por supuesto, un sistema oprobioso como el de Maduro, que hay que sacarlos del poder. Entonces, bajo ese esquema es que estamos nosotros dando esta lucha. Ahora, Henry, está bien, en el tercer segmento yo voy a tocar el tema electoral, ¿no? Pero hay un tema, como bien vamos a tomar la palabra de María, esa presión existencial, ¿no? Tú estás viendo cómo se ha calentado la calle, sobre todo en el mes de enero, ¿no? Y todavía, ¿no? El día de ayer salieron 10 estados todavía a protestar, ¿no? Y yo siempre he dicho que la única manera de lograr las reivindicaciones salariales, esa calidad de vida que buscamos, indiscutiblemente salir del régimen. Porque mientras que el régimen esté allí, imposible lograr esas aspiraciones naturales y que son constitucionales inclusive, y son existenciales, y que ya no hablemos de existencial, tenemos que hablar de verdaderamente vivir, y no sobrevivir, sino vivir, produciendo, generando un país de que verdaderamente uno sueña con hacerlo productivo, ¿no? Pensando en estas y las nuevas generaciones inclusive, pero tú ves las calles que están, quizás no todo el pueblo en general se ha sumado, pero han dado una batalla grande, esos docentes, esos trabajadores, y el régimen burlando. Ahí tuviste allí el show de Margarita, donde el régimen volvió a decir no tiene dinero para aumento de salario y simplemente dice que son las sanciones. ¿Sanciones de qué? Si todos sabemos que es toda la corrupción. ¿Qué mensaje tiene Vento para esa gente que está en la calle y que hoy estuvo en la calle, mañana hay unas marchas grandes y el 14, por cierto, salen todas las universidades a la calle? Bueno, en Venezuela hay razones para protestar. La primera precisamente es el desasosiego que hay de una sociedad que prácticamente se le fumó la capacidad de sobrevivir. O sea, estamos hablando de que en Venezuela hay una hambruna que trae cifras alarmantes, como que hay 82% de pobreza. Y de ese 82% de pobreza estamos hablando de que hay un 54% de pauperismo, gente que está en la pobreza extrema, que no tienen ni cómo comer. Entonces, es una sociedad que obviamente está
alzando la voz, porque si en algo fracasó el sistema de Maduro, es que ellos pretendían querer tener una sociedad chantajeada, sobornada, doblegada, sumisa. Y lamentablemente para ellos, obviamente la sociedad venezolana no está rendida. La sociedad venezolana lo que se encuentra es traicionada, ¿no? Por una clase política que lamentablemente privilegió los intereses particulares de sus cúpulas antes que precisamente el deseo mayoritario de poder ser libre. Entonces, no es verdad que los venezolanos estamos rendidos. Los venezolanos lo que sí entendieron es que no van a salir a la calle a cambio de nada, es que no van a dejarse asesinar o apresar a cambio de nada. Ahorita hay una causa suficiente, es poder vivir. Es que cómo hace un venezolano cuyo salario mensual no llega ni siquiera a 50, 60, $70 cuando la cesta alimentaria está por el orden de los 700 u $800 mensual? ¿Cómo hace un maestro? Aquí lo que hemos visto más bien es un proceso de resistencia programada y sistemática de una sociedad que no se rinde. Y digo programada y sistemática porque estamos hablando de las personas, los enfermeros, los maestros que simplemente van porque, oye, ha sido su sueño de vida, su modus vivendi, pero para no abandonar a sus enfermos, a sus niños, porque al final la sociedad venezolana es noble, pero ¿quién? Ya esto es insoportable. Entonces, razones de sobra para protestar. Y la clase política tiene que entender claramente esto e impulsar y apoyar y acompañar estas protestas, pero no para que sean adeptos a un partido político o a una causa específica. Lo que está al frente es algo mucho más grande. Y tú lo dijiste, lo definiste muy bien. Ya no se está protestando solo por un salario, no se está protestando solo por una vida digna. La gente lo que quiere es paz, la gente quiere reconciliación, pero dentro de un marco de justicia. La gente tiene un deseo profundo de cambio y sabe también que mi sistema se mantenga allí, pues simplemente las cosas no van a mejorar, porque estos son unos delincuentes, se están robando todo, se están robando el futuro, el presente. Bueno, a ellos no les importa si no les ha importado fracturar a la familia venezolana, donde hay más de 8 millones de venezolanos afuera, si no le importa ver las fronteras abarrotadas de gente saliendo del país, si no le importan los padecimientos que sufre cada venezolano, los que están afuera, que están sobreviviendo en países extraños, pero que buscan por lo menos la oportunidad para mandarle una remesa a sus familiares aquí, y los que están aquí porque se sientan con su familia fracturada. Si no les ha importado eso, ¿qué le puede importar una mejoría salarial o económica o lo que sea? O sea, esta gente son indolentes, ¿no? Ahora, ¿hay la oportunidad de avanzar? Absolutamente. Y lo que tenemos que nosotros precisamente es establecer una unidad, pero de objetivos, no una unidad de partidos. Los partidos, esto no es una lucha de partidos. Además, los partidos están de bancarrota, chicos. Esto es una lucha de los ciudadanos que quieren avanzar efectivamente hacia la libertad. Bueno, de hecho, yo he acompañado algunas protestas a pesar de los regaños que me pegan los médicos porque me prohíben ahorita en ellos. Próximamente tendré que me estarán operando de corazón abierto, ¿cierto? Para colocarme unos bypass. Y los médicos cuando me han visto encabezando marchas me han pegado 4 regaños, ¿no? No debería estar allí, ¿no? Pero, pero yo he pulsado, estando ahí en las marchas, en protestas, perdón, que hay una gran, yo diría más del 80%, voy a hablar solo de los que asisten, ¿no? Que son miles en todo el país. Hay un rechazo rotundo, perdón, a los partidos políticos y sobre todo a los mal llamados opositores, ¿no? A esos que traicionaron. De hecho, yo lo viví cuando los sacaron del juego, los apartaron de allí, ¿no? No realmente. Cuando vemos que hay una sociedad que está buscando un nuevo liderazgo verdadero, ¿no? Yo me anoto a eso, a impulsar el nuevo liderazgo, la nueva vocería nacional e internacional en todo caso, ¿no? En eso estamos apostados siempre desde el Movimiento de Salvación Nacional, hemos estado claros y son los puntos de coincidencia que hemos tenido plenamente en las oportunidades que tú bien sabes que hemos coincidido plenamente en ello. Porque esta clase política hay que apartarla definitivamente. No es que llamarla a que tengan una reingeniería, no. La justicia tiene que alcanzar a sus cabecillas, a sus líderes definitivamente, que están inmersos en corrupción y en saqueo también a la nación, tal cual como está el régimen como tal. Pero ahí es donde voy a empezar a traer la materia del tema electoral. Se dijo bien claro que esto no es una lucha ideológica, no lo es, por ningún lado. Ya solo estamos claros. Es un tema cultural, ¿no? Aquí es una rebatiña de saqueo de todo esto. Pero hay algo grave, y es lo que yo veo, por ejemplo, de miras
a las primarias, de cara a las primarias. La primaria, quién las está organizando? ¿Quién las está convocando? Originalmente, el famoso G4, quien tiene todo el rechazo y el repudio de más del 76% de la población, lo dicen todas las encuestadoras serias del país. No está ganado, no está animado, y empato eso con lo que está pasando en la calle, que no quieren saber, porque yo he visto cómo los han sacado de las marchas, que se han presentado algunos con franelas de los partidos y los sacan, y los han sacado de allí, porque no los quieren en ninguna parte por la demostrada y comprobado arrodillamiento que tienen al narcorrégimen. En eso estamos claros. Ahora bien, la pregunta clave, si se llegara a realizar la primaria, yo todavía lo pongo en duda, ¿no? Yo soy de aquellos que todavía tengo la tesis de que va a haber un consenso o un acuerdo entre el régimen y el candidato que el régimen quiere que esté allí en la primaria. Eso no me cabe la menor duda. Quisiera equivocarme, pero es difícil. No creo, por lo que yo tengo, la información que tengo y por lo que se está manejando allí. Ahora bien, ¿sería posible, Henry Alvear, si en los dos escenarios, o bien que gane María Corina aceptando la condición de que el CNE sea el que, como lo ha pedido Casal, el que preside la comisión de primaria, esperando por el CNE para que le dé la asistencia técnica? Eso implicaría manipulación del régimen y su intervencionismo en el mismo. Pero si María participa en esas condiciones y gana María, yo quisiera verme el escenario de María, que le estén alzando, levantando la mano Manuel Rosales, Enrique Ramos Ayú, Capriles o cualquiera otro, o Leopoldo López o alguno de ellos. Me parece que eso sería, te voy a dejar esa ahí a ti, ¿no? O viceversa, que gane alguno de ellos y María levantando el brazo, cuando todos lo hemos llamado capos o responsables de todo esto, ¿no? De esta desgracia del país. Barajéame eso que está en el ambiente, cómo manejar eso y no tener que manchar la imagen de María y el equipo, desde luego, que no se vea salpicado. Bueno, hay varios puntos en el planteamiento que hace, ¿no? El primero, voy a empezar por el último, ¿no? Que es medular. Nosotros no vamos a unas primarias para que el G4 se convierta en el G5. Nosotros vamos a una primaria para desplazar a la cúpula de unos partidos que yo los llamo el comando del fracaso, que por cierto, cuyo fracaso no ha sido por errores o tan solo por errores, sino creo que es un fracaso inducido por los intereses que ellos manejado, porque al final son rehenes del sistema. O sea, y cuando digo la cúpula me refiero precisamente a actores como los que tú te acabas de nombrar, que efectivamente han prevalecido en ello el interés particular antes que el interés de lo que han representado y la confianza que le dio la gente. Entonces, en primer término, las primarias precisamente para desplazar a una conducción política fracasada y que haya una interlocución dentro del país con un liderazgo legitimado, pero fuera del país con un liderazgo que además debe estar consustanciado con los altos valores democráticos dentro y fuera de Venezuela, que permita pues precisamente llevarnos por una conducción acertada y adecuada y lograr el objetivo principal. Eso como primer término. Como segundo término, es plantear que lo que nosotros tenemos que evitar a toda costa, porque estoy de acuerdo contigo, esta gente no quiere hacer primaria, ellos quedaron entrampados en su propia propuesta. Ellos querían unas primarias entre ellos, o quizás para llegar a un consenso, como todavía lo siguen buscando y procurando alrededor de un actor político. Y sumado a esto, hay que ver la declaración reciente de Diosdado Cabello, donde dice que va a haber un consenso y que el candidato va a ser o Rosales o Capriles. Lo que el señor Cabello plasma no es una información, es un deseo. O sea, el señor Cabello, el régimen no le interesa que haya una participación ciudadana donde salga legitimado un liderazgo, en este caso como el de María Corina u otro. No voy a descartar y a desmeritar a otro. Yo creo que más bien ese proceso de primaria, que nosotros lo hemos llamado de renovación de liderazgo, debe servir para que se legitime una visión y una postura y una posición en torno al reto que viene. Porque además debo dar otra afirmación. Esta lucha no es estrictamente electoral. O sea, esta es una lucha que va más allá de lo electoral. O sea, el que pretende que esto es una lucha convencional de piticos, de banderitas, de candidatos en la calle, de ese festín electoral, está equivocado. Esto va a ser una lucha muy dura. Estos tipos no van a querer entregar el poder. Y ahí es donde nos toca a nosotros asumir un liderazgo para que con la fuerza interna
con la legitimidad dada por la gente, pero también con el reconocimiento internacional, forzar a que haya un proceso de participación suficiente que nos permita de alguna manera evidenciar la gran realidad en Venezuela, que es que la mayoría quiere un cambio y que quiere que esta gente salga. Solo así nosotros podemos avanzar. Nosotros sabemos que esta gente, muchos de esos actores que hoy se dicen estar en la oposición, están negociando con el régimen. Sabemos que muchos actores de esos que se dicen ser oposición son tan corruptos o más corruptos que el régimen, y ya vimos lo que pasó con el interinato y con Monómero. O sea, nosotros no queremos proteger a los ladrones de la oposición y conectar al régimen, que además que el real propósito es que Maduro se quede hasta el 2030, el propósito de ellos, porque han Totalmente. hecho de la política opositora un gran negocio, José Gregorio. O sea, ¿qué les importa a ellos que Maduro se quede o se vaya si cada uno de ellos tienen, y me refiero a las cúpulas, porque el dirigente de base, el dirigente de Acción Democrática, el de Primero Justicia, el de Voluntad Popular, de Un Nuevo Tiempo, están comiéndose un cable, están padeciendo igual que todos los venezolanos, ya han luchado. A esa dirigencia hay que extenderle los brazos, hay que decirles que ellos pueden rescatar incluso su partido, sus corrientes ideológicas, pero en función de principios y de valores éticos, que también se renueven los liderazgos allí. Y por eso no son pocos los que se nos están acercando a nuestra propuesta, José Gregorio. Gente que ayer, pues de alguna manera, por eso hay movimiento de ADECO con María Corina, Social Cristiano con María Corina, gente que en un momento también, el 80% del país confió o creyó en una oportunidad de cambio con Chávez y que hoy están apuntando para este lado porque sabe que la miseria los arropa. Entonces, es parte de este proceso de lucha que tenemos que dar. Y ciertamente lo que hemos exigido a la comisión de primaria, a la cual damos el beneficio de la duda, de que efectivamente van a obedecer al interés de 30 millones de venezolanos y no de 10 partidos políticos, que efectivamente hagan un proceso transparente, amplio, que le permita expresarse al ciudadano. Los venezolanos no solo los que están en el país, sino los que están afuera, que hay más de 3,5 millones de venezolanos que quieren participar en el destino de su patria. Entonces, allí es donde está la real lucha, porque la otra situación es simplemente no poder hacer nada o quedarnos con los brazos atados. No, nosotros vamos a seguir avanzando por cada venezolano, por esas maestras que están protestando en la calle, por esos maestros que están protestando, por esa ciudadanía que quiere transformación y quiere cambio, pero que quiere un liderazgo que no lo traicione, que no se doblegue. No es como dijo el prócer aquel Ramos Alú, doblarse para no partirse y poder conversar, y van a Miraflores y se sientan, o como de manera vergonzosa el gobernador Rosales está diciendo clásica y clamando que le quite las sanciones a Maduro y a su combo y a todos los protegidos del régimen. Oye, esas son las cosas que la gente está viendo, pero José Gregorio, la gran noticia es que la gente está clara, y por eso es que hoy el liderazgo de María Corina se ha venido afianzando en base a valores y a principios, y no en función a los chantajes, al maniqueísmo y a este proceso de descalificación en la cual ha caído el propio opositor. Porque perdóname, no es José Gregorio Contreras Oquendo el que está diciendo, está señalando a ellos porque por capricho, o Henry Alviares, es que ellos mismos se han señalado unos contra otros de corruptos. Los que ayer era insólito ver en diciembre como acabaron con el interinato y justificar por razones éticas. ¿Cuál razones éticas? ¿Es que acaso el señor Borges, que fue el representante de su partido que hizo la denuncia contra Guaidó, no estuvo en el gobierno interino? ¿O es que acaso el señor Rosales o Henry Ramos no estuvieron en el gobierno interino, pero además manejaron monómeros? Entonces, ¿qué es lo que se señala? No vale, eso es una lucha de capo, es una lucha de capo. Ahora, la sociedad venezolana está en margen de eso y repudia eso. Por eso nosotros tenemos que salir adelante y avanzar con nuestra propuesta. ¿Es duro? Sabemos que es duro. ¿Que va a ser fácil? No, no va a ser fácil, pero más difícil estar en un país que no está ofreciendo oportunidades para nuestra gente. Henry, pero voy a dejar, porque vamos a cortar aquí, y bueno, nos volvemos a conectar, ¿no? Unos minutos Claro. más. La pregunta clave, si el escenario es con el CNI, como lo que percibo, yo tengo unos amigos ahí de esa Sí. comisión, yo lo he dicho públicamente, es con el CNE, María participaría. No me lo responda ahorita. Vamos a volvernos a conectar, que nuestro director pues nos identifique y volvemos nuevamente en la parte final, pero lo más candente de lo que viene ya, con la propuesta inicial. Okay, continuamos. En el segmento anterior, Henry, dejé en el aire sobre el tema del CNI, que según la solicitud de Casal o de ese equipo, es que el CNE dé la asistencia técnica, la misma que debe implicar, pues desde luego, lo que corresponde
a los centros de votación, al REC y las llamadas maquinitas. Si ese escenario persiste en la solicitud, que detrás de eso está el G4 presionando para ello, en combinación cuando yo dije que era un pacto satánico que había firmado, lo afirmé la semana pasada, cuando el filósofo del Zulia estuvo allá en Miraflores, ellos buscan eso. De hecho, el filósofo del Zulia está preparando dentro de una semana o algo más su lanzamiento como candidato al tema de las primarias. Y lo va a hacer desde Caracas, por cierto, porque esa es la línea que le han dado a él. Ahora, la pregunta clave, María Corina, 20 Venezuela y todos los aliados identificados con María Corina, ¿estarían dispuestos a ir a una primaria en esas condiciones? A pesar de que María lo ha dicho públicamente en muchas redes, espero tener a María que pase por aquí también, y ahí te comprometo, Henry, para que esto esté bien claro. ¿Estaría ya dispuesta a capitalizar esa mayoría de gente que está en la calle, que algunos no quieren participar en la primaria, más otros que sabemos que eso no podrán decirle todo, pero en un proceso electoral constitucionalmente libre, democrático, que aspiramos que se dé en su oportunidad que corresponda, porque en verdad no hay fecha exacta, me refiero a las presidenciales, porque sabemos que el régimen sigue secuestrando todo, pero en esta primera fase María estaría dispuesta a retirarse y a seguir con su candidatura, que no representa un partido, representa la identificación y la voluntad de un pueblo que quiere que surja, que emerja un nuevo liderazgo, una nueva voz. Bueno, fíjate, lo que tú dices es lo más importante, ¿no? Quien está representado y conectado y consustanciado con el deseo de la gente, ¿no? Y estas primarias no son de 8 partidos ni de 10 partidos y menos de una comisión que por muy decente que sea, tiene que velar por los intereses de un país y que es la oportunidad además para que se logre una unidad de objetivos, como decimos nosotros, ¿no? Que no es una unidad de partidos, sino de objetivos, que es fundamental para la lucha en que estamos dando. En ese sentido, le estamos ejerciendo la presión suficiente y hemos tenido comunicación y hemos sido vigilantes de que efectivamente este proceso marche a tono con los intereses nacionales, entre otras razones, no por temas caprichosos, José, porque lo que hemos planteado es que cómo es posible que para elegir el actor o un liderazgo que va a confrontar a Maduro tenga que intervenir instrumentos de Maduro, como es el Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, cómo poner en manos de nuestro adversario nuestra estrategia y nuestros nombres y nuestros contingentes de las personas que participan en cada uno de estos procesos en las mesas. ¿Cómo tú vas a poner en manos del Plan República el contenido y la expresión de la voluntad ciudadana? ¿Cómo tú vas a impedir que 3 millones de venezolanos que pueden votar afuera lo tienes que someter al condicionado oprobioso del régimen y del Consejo Nacional Electoral de que no los permiten inscribir? O sea, hay razones de sobra para que esto no proceda. Entonces, obviamente, al final no se trata de que es lo que le guste o no a María Corina. Lo que se trata es lo que permite precisamente cohesionar la fuerza ciudadana y la fuerza opositora para enfrentarlo en el otro terreno que vamos a saber, que van a saber que efectivamente, que entendemos que va a ser, el régimen va a querer aprovechar y va a querer imponer. En consecuencia, José Gregorio, lo que estamos pues nosotros planteando es que este proceso sea de la gente y que sean simplemente estos órganos rectores que están nombrados, unos garantes de que efectivamente esté la participación de todos, porque eso es otra cosa. Hay que tratar de que compitan todos, los alacranes, los otros, sin epítetos, aquellos, y que sea el ciudadano que decida para evitar la pretensión y la estrategia del régimen de atomizar en una eventual contención o una eventual contienda electoral a 20 candidatos, porque ya sabemos que hay algunos que no se van a medir porque su rol es dividir, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que buscar las excusas para que salga una fuerza suficiente que nos permita avanzar en una estrategia unitaria y única, pero unitaria en propósito, no en unitaria de partido. Entonces, yo sí creo que hay una oportunidad y que la sociedad venezolana no va a aceptar chantaje. Si ellos quieren imponer una elección moldeada por las aspiraciones del régimen, la gente le va a decir que no. Y al final va a apuntalar y va a hacer crecer un liderazgo como el de María Corina u otro que efectivamente que nosotros aspiramos que nos lleve por buen sendero. Y digo otro para no ser presumido, pero hoy debo afirmar con la mayor objetividad que de verdad que estamos recibiendo la confianza de muchos venezolanos, cosa que agradecemos y aprovecho tu espacio para efectivamente expresarlo
Aquí estamos nosotros con las puertas abiertas, con esta lucha trasciende un partido político y es contra natura que te lo diga el coordinador de 20 Venezuela, de organización, pero oye, esto va mucho más allá que un partido, que una sigla, que un espacio. O sea, es la oportunidad de nosotros reencontrarnos como país, es la oportunidad que tenemos nosotros para que nuestras familias vuelvan, es la oportunidad para sacar a tanta gente de la pobreza, es la oportunidad para institucionalizar a Venezuela, para que haya justicia, para que haya productividad, para que haya plata en el bolsillo, para reencontrar la familia, para que haya orden. Eso es lo que estamos soñando. Y yo sé que con gente como ustedes, José Gregorio, que de ese movimiento de salvación nacional, que se han acumulado buenas voluntades, con gente como ustedes vamos nosotros a poder recuperar esta patria, una patria golpeada, pero que tiene mucho que dar, una patria que ha sido muy, muy maltratada, pero que tiene una población noble, que quiere deseo, que desea y que quiere cambio. A eso es que estamos apostando nosotros. Y tengo profunda fe que vamos a triunfar. ¿Sabes por qué? Porque esta lucha la está guiando Dios. Esto es una lucha de orden espiritual y por eso estoy convencidísimo que vamos a triunfar. Tú sabes que esa es parte del fuerte y tú lo conoces mejor que yo. Sabes muy bien que por ahí yo me anoto, ¿no? Sí, El pararme en la brecha, que la dirección es Dios. Por eso que en mi programa siempre cierro que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Y así es. él ha tomado control de este país. Y por eso es que ha explotado ya en la cara de todos estos señores, donde la sombra de la justicia internacional la tienen ahí, aquí en el cuello, ¿no? Empezando por Sí. Maduro y todos los que tienen que caer sobre ellos. Yo siempre he apostado también a la acción judicial internacional como una vía expedita, Importante, importante. totalmente, porque eso va a minar las bases de todo esto. Y ellos le tienen miedo, porque si algo le tienen miedo, y decía yo en mi programa del día de ayer, le tienen miedo hasta el pajarito ese que se le presentó a Maduro en tu oportunidad de Chávez, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, 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 sí. Alertando por un avión de norteamericano que andaba por allí, que tomó el globo ese de los chinos, etcétera. Pero no están alertando que los gringos estaban pasando por el territorio venezolano. No, lo que tienen es miedo que los vengan a buscar y que tarde o temprano, yo estoy Totalmente. seguro que por allí también va a haber ese agrado que esperamos los venezolanos, que la justicia impere definitivamente ante todos estos delincuentes. Pero hay una frase, Amén. tú conoces, es decir, has leído a Jesús Sequia, ¿no? Y Sí, Sequia, claro. yo lo llamé esta semana y me leyó y no le gustó mucho, pero yo le dije, bueno, tú sabes que yo no estoy aquí para que le guste a todo el mundo, ¿no? Estamos claros, yo hablo las cosas de la coherencia y del sentido de la verdad siempre, ¿no? Pero Como pierdes debe tu ser, tiempo. A él le gusta a la validado por gente. prueba, ¿no? Si te vas por la opinión de Sequía, él te va a decir que hay que buscar gente que le guste a Maduro. A eso que me iba, ¿no? Yo le dije, bueno, Imagínate, pues qué barbaridad. el que tiene que ir, tiene que ser aceptado por el chavismo y por Maduro y por el régimen, ¿no? Bueno, yo dije, ese es otro camaleón. ¿Te acuerdas del famoso Vicente Camaleón? ¿No? Yo lo llamo Camaleón, no León. Este es otro, ¿no? Pero yo sé que lo vengo señalando hace años, que yo sé que él ha estado cercano de allí. Es el momento de los oportunistas o mercantilistas para ver qué les da tanto el régimen como la falsa oposición, ¿no? Pero lo importante es que queda claro para toda nuestra gente dentro y fuera del país que María tiene esa opción. Si estos insisten en seguir que pretender controlar las primarias bajo la figura que ellos están acostumbrados a hacer, e inclusive, repito, yo tengo información bien clara que el consenso avanza cada día. Y recuérdate que históricamente, y voy a ser breve en esto, en el 2006, yo le he dicho varias veces en mi programa, iba a haber unas primarias entre Pecó, Borges y Emanuel Rosales. Y en esa oportunidad los llamaron a todos al Ministerio de la Defensa, donde estaba José Vicente Rangel como ministro en la época. Y ahí acordaron totalmente que era el consenso y no había primaria. Y esos tres personajes se fueron con los reales de casi 165 millones de dólares que repartieron para los tres, y con eso se fueron, ¿no? Indiscutiblemente, y se fueron a la primaria, y todos, no hubo primaria, hubo consenso, fue Manuel Rosales el candidato, y todos conocemos la triste historia que haber salido beneficiado Manuel, pues terminó diciendo de que él no iba a mandar a revisar acta ni nada, sino que ese era el inicio de un nuevo liderado. Ya lo habían, él como se dijo en una de sus filosofías en la época,
yo no me vendí, a mí me compraron, fue la célebre frase de su filosofía. Pero en el 2010 participa María Corina junto a Diego Arria, Pablo Medina, Leopoldo López, Capriles, Pablo Pérez y ella. Todos vimos, en ese entonces, más de 3 millones de venezolanos votaron, participaron, o participamos, porque lógicamente también participé en esa época, ¿no? Y quien ganó fue Capriles, fue el beneficiado. Sorprendido inclusive él mismo, porque él no contó que iba a sacar tantos votos. Y Capriles cayó en aguas muertas por dineros de Odebrecht. Lo he denunciado bastantes veces y yo fui que inclusive introduje en el TCJ legítimo en el exilio la denuncia formal cuando Capriles recibió ese dinero de Odebrecht. Pues se acuerdan que él no iba a lanzar a nadie a la calle y terminó sucumbiendo a Maduro porque todo estaba arreglado. Y la muestra en la actualidad es cómo están ellos arrodillados al régimen, que hace confirmar lo que estoy diciendo en el pasado. Pero el escenario de ahora es otro, con gran parte de los mismos actores que se han prestado para esas negociaciones. Y yo quiero redondear, porque es la inquietud de lo que me preguntan cuando estoy en la calle. Y como saben, la amistad y el cariño y hacia ti y hacia María Corina, ¿no? Siempre hemos tenido puntos de coincidencia. José. Pero me preguntan, José, pero tú sabes que tú has sido muy duro completamente contra las primarias en función de contra las primarias, porque considero que esa no es totalmente la oposición venezolana. Hay grupos de la resistencia democrática que no están identificados allí, pero que sabemos que se van a sumar ante un nuevo liderazgo verdadero y la población por demás. Lo que no estoy yo de acuerdo es con los que están organizándole, porque tengo dudas, muy fuertes dudas, de que ellos trabajen transparentemente, y porque tengo pruebas para hacerlo y conozco los antecedentes de la gran mayoría de ellos. Y de hecho, el muchacho nació mal. Y el que nació cojo, cojea para toda la vida. El muchacho nació mal, nació en la finca de Panamá de Manuel Rosales. Ahí hicieron todo. Entonces, por eso es la inquietud. Repito y cierro estará dispuesta María Corina al ver esa situación, a abandonar eso e ir a capitalizar el liderazgo, que va a estar muy molesto, desde luego, al ver esa marramucia que ellos pretenden hacer, y salir a la calle por Venezuela, a salir a conquistar a toda esa gente, ese disgusto que va a tener la gente. Tú me dices. Mira, nosotros, hay razones, sí, hay razones, José Gregorio, para dudar. Hay razones para aglutinar y en conformar esta fuerza que se está construyendo y en función de eso, pues, avanzar hacia el escenario ideal. Porque nosotros, al final de cuentas, vemos este tránsito de las primarias como un primer paso para la lucha real, que es desplazar a Maduro. Nuestro enemigo y nuestro adversario es Maduro, y no es precisamente por ello es que nos vamos a entender con las cúpulas que le hacen el juego a Maduro. O sea, tú no puedes tener en el alto mando en un proceso de guerra a traidores. Y eso es prácticamente lo que nosotros estamos planteando, ¿no? ¿Cómo los desplazamos para después avanzar con ese ejército ciudadano que sí desea todo lo que hemos estado viendo, que las cosas pueden marchar? Y lo repito, estas primarias no son ni de la comisión de primarias, ni del G10, ni el G3, ni el G4. Es de la ciudadanía, y la ciudadanía va a presionar. A eso apostamos, seguimos creyendo que es el momento y es el mecanismo idóneo para que nosotros podamos reencontrarnos allí. Y obviamente, si no hay condiciones, nosotros no vamos a caer en ese chantaje. Si no hay condiciones, porque simplemente la quieren manipular, porque es el deseo del Diosdado Cabello el que se va a imponer, y quien va a contar los votos, Jorge Rodríguez, para el escenario de contienda final, que puede ser en el 2024 o incluso antes, si esta gente, las elecciones, que no lo descarto por demás, porque sabemos de lo que son capaces. Por eso te digo, estamos preparados para el escenario que es derrotar a Maduro, nos estamos preparando para que con la ciudadanía avanzar con un liderazgo que entienda que esta lucha la tenemos que dar y que no hay vuelta atrás y que no hay otra oportunidad. Finalmente, ya para cerrar, en su pretensión, antes de que des un mensaje al pueblo venezolano que nos está siguiendo dentro y fuera,
¿Qué invitación haces? O hace, no solamente Henry Aviar, sino 20 Venezuela, va a acompañar a esa gente que está en la calle. ¿Están ustedes prestos y dispuestos a seguir de la mano de la gente que está protestando y que cada día que necesita a la gente íntegra, como siempre le he llamado, a la gente que realmente comparte la honestidad, la integridad, no de este país, porque el problema moral es muy grave y la gente quiere ver a dirigentes que realmente tengan ese perfil en ustedes, en nosotros que estamos manejando, que estamos acompañándoles. 20 abre sus puertas completamente para acompañar a ellos. Eso es uno. Y cierro con la última pregunta. Para que me respondan las dos de una vez. Adelante. Hay una situación de la fulana, mentiras del régimen, de querer seguir creando una sensación de que Venezuela se arregló. Yo vengo diciendo, Venezuela se arrechó, mas no se arregló, ¿no? 20 Venezuela está dispuesto a asumir ese liderazgo a través de María y de todos ustedes, los líderes regionales, nacionales, de representar la resistencia democrática verdaderamente en este país para ir al proceso de transformación y cambio de este país. Bueno, fíjate, la primera pregunta es que vamos a seguir acompañando la protesta. Hay razones para protestar, de ahí está emergiendo mucho liderazgo y con eso paso a la segunda pregunta. Obviamente María Corina está preparada para asumir el liderazgo nacional, pero necesitamos a todos los líderes que no exclusivamente están en 20. En 20 hay mucho liderazgo importante a nivel regional, a nivel municipal, a nivel parroquial, se nos está acercando mucha gente, pero también hay líderes en distintos sectores de la vida nacional. El liderazgo que ejerces tú, el liderazgo comunicacional, el liderazgo gremial, el liderazgo sindical, el liderazgo social, el de la gente que está en las comunidades sobreviviendo y solidarizándose con su prójimo. En ese liderazgo que creemos, esto no es una lucha estrictamente de banderas y de colores, y mucho menos de siglas, es una lucha ciudadana. Y aquí estamos convocando a todos los venezolanos decentes del país que están en todos los sectores para hacer una gran fuerza y un gran movimiento que nos permita alcanzar la libertad. Estoy convencidísimo que vamos a triunfar, Gregorio. Estoy convencidísimo que pronto nos daremos un abrazo de nuevo cercano, de amigos, y empezar a compartir y a soñar con la Venezuela que vamos a construir juntos, que es la Venezuela tierra de gracia. Vamos a lograr, vamos a triunfar y no desmayemos que la sociedad venezolana tiene presente y tiene futuro. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Gracias, Henry. Gracias a nuestros queridos llamados. Ya saben, se habló claro, sin nada que se oculta. Aquí todo lo contrario, sin miedo y sin mordaza. Por lo tanto, siempre digo, recuerda, Henry, que si Dios está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Venezuela Amén. La vamos a construir para la Venezuela de lo posible. Desde luego que sí, hacia allá vamos a llegar. Y les pido diciéndoles, no se pierdan, que vienen más bombas por allí que tengo preparadas, porque de aquí vamos a desenmascarar a todo aquel saqueador y a todo aquel hambriador y corrupto que ha querido acabar con la Venezuela. La acción judicial internacional avanza y nadie la para. Y los hombres íntegros y leales como Henry, como todos aquellos que estamos del lado correcto de la historia, vamos a inaugurar la bandera de la justicia y de la libertad. Hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo para todos.